es como decía Marilu, tiene su complejidad porque es distinto a todos los demás que ustedes han hecho de validación. Ya vamos a explicar los detalles y para ver qué es lo que los hace diferentes, pero en contenido es bastante sencillo porque ustedes lo que van a tener que hacer es hablar un poco de esa experiencia, ya no contarla como currículum o como evidencia, como lo hicieron en un inicio para el ingreso, sino ya más bien como una historia, por así decirlo, ¿no? De toda la trayectoria y todo lo que han aprendido en esa trayectoria que tienen dentro de sus carreras, ¿sí? Como decía Marilu, lo que yo voy a hacer hoy es presentar un modelo de una carrera para que podamos ver cómo es el esquema de la instrucción de lo que deben hacer del examen, ¿sí? Pero cada carrera tiene su instrucción particular, ¿sí? El esquema es el mismo de manera general, pero dependiendo de si ustedes son de periodismo, de comunicación, de relaciones públicas, de audiovisual, va a aterrizar en ejemplos o a pedirles ejemplos específicos de esas carreras, ¿sí? Y de esas experiencias. Yo hoy tengo abierto como ejemplo el de audiovisual, de producción audiovisual, ¿sí? Para que lo podamos ver y con eso ustedes puedan familiarizarse con cómo son estas instrucciones y qué es lo que se va a calificar y se va a pedir en esta calificación y en este examen. ¿Sí pueden ver todos mi pantalla? ¿Sí? Sí. Ok, cuando ustedes, gracias, entren a Moodle, van a ver que en el aula virtual hay una división por carrera, ¿sí? Entonces van a ver que está como que dividido, ¿verdad? Dentro del mismo examen hay como temas, ¿sí? Y cada tema va a especificar qué carrera corresponde, ¿sí? Dentro o debajo de eso, ustedes van a tener el archivo descargable de la instrucción que les corresponde desarrollar. Esta parte es súper importante y yo siempre se la Perdón, explico a los Naomi, alumnos. Ajá. perdón, Naomi, antes de que siga, nos está hablando de la carrera que nosotros estamos siguiendo, ¿verdad? Correcto, sí. O Si sea, estamos alguno, hablando, por ejemplo, en este caso yo artes escénicas, mis compañeros comunicación, otros diseño gráfico. ¿A eso te refieres? Ok, exactamente, sí. ok. Ya, si alguno tiene alguna duda, porque nos ha pasado en cortes anteriores, de cuál carrera es la que están validando, porque a veces hay personas que tienen experiencias como que en dos áreas, que pueden validar dos carreras distintas, pueden aplicar tal vez a dos perfiles distintos, pero por una cuestión ya del título, ¿verdad? Que van a sacar y realmente en los trabajos que van a realizar solo pueden validar un título, ¿no? Entonces, si es que tienen dudas sobre cuál de esos títulos o cuál de esas carreras están cursando, es importante que le consulten eso a Marilu para que no hagan el examen equivocado, porque ya por ahí, no en todas las cortes, pero en un par de cortes sí nos sucedió que los alumnos pensaron que eran, me invento, relaciones públicas, descargaron relaciones públicas, redactaron el de relaciones públicas, pero ellos eran de comunicación o eran de audiovisual, etcétera. Y entonces les toca repetir, ¿sí? Para evitarse esa confusión, si es que alguno aquí no tiene claro cuál es la carrera que está validando, es importante que lo consulten antes, ¿ya? Porque tienen que ir directamente a descargar el que les corresponde por carrera, ¿ya? Como yo les decía, O sea, yo estoy estudiando comunicación. vas Bueno, a tener que buscar en los distintos grupos o temas el que diga portafolio de comunicación y vas a descargar solamente la instrucción de portafolio de comunicación. Acá arriba, como ustedes ven en el título, ¿sí? Te dice qué carrera es la que te has descargado, qué instructivo es. Entonces prestenle atención también cuando descarguen a que aquí arriba corresponda con sus carreras. Como les decía, yo hoy día les voy a explicar en base al instructivo que es para producción audiovisual, ¿ya? Pero el formato es básicamente lo mismo, lo que va a cambiar son ciertos datos del contenido que ya se los explico poco a poco más adelante. ¿Hasta aquí estamos claros o alguien quiere hacer alguna otra pregunta? Ya, estamos. Listo. Entonces,
Bueno, yo les contaba que este examen es complejo en el sentido de su estructura y de las distintas cosas que se piden, pero es relativamente sencillo porque ustedes van a hablar de su experiencia profesional y básicamente me van a contar una historia en un formato de ensayo, de lo que han aprendido en estos años que estuvieron trabajando antes de entrar a la universidad, ¿sí? La primera parte del examen, de la explicación, bueno, obviamente da como que los datos generales de que esto es una actividad totalmente individual, porque es un examen básicamente personal, porque van a contar sus historias personales, ¿sí? Es una reflexión escrita, ¿sí? Y tiene que llevar un formato específico. Ese formato tiene un puntaje, entonces es importante que lo respeten. Sí, porque al momento de calificar uno también se fija en que tenga estas características. Entre las características importantes o que se mencionan para el examen, y esto es para todos por igual, es que no sea mayor a 5 páginas, cosa que a veces es un desafío porque uno está contando 10 años, 20 años, 25 años de su historial laboral, pero hay que, digamos que, escoger aquellas cosas más importantes en torno a los aprendizajes y que contesten las preguntas que están enlistadas más adelante. Que la letra sea tamaño Times New Roman de 12 puntos, que el espaciado sea de 1,5. Si van a usar citas, porque este es un examen que no exige que tenga bibliografía ni citas, pero en ocasiones digamos que es un recurso que es importante o que se escoge para la escritura. Si es que es el caso de algunos de ustedes que quieren utilizar una cita, una referencia de otro autor, sí es importante que respeten las normas de APA y que coloquen la bibliografía correspondiente a esas citas que vayan a usar, ¿sí? Y posteriormente del escrito que ustedes hagan, sí es importante que en sus anexos coloquen referencias de aquello que ustedes mencionan en su ensayo, en su escrito. Qué sé yo, como les decía, aquí no es que me van a contar en lujo de detalle los 10 años que llevan trabajando dentro de la fotografía o dentro del periodismo, van a escoger momentos muy puntuales que han sido muy enriquecedores en esos 10 años, 15 años, 20 años, y van a destacar esas experiencias y esos aprendizajes. Solamente de aquello que ustedes mencionan pueden anexar evidencias, ¿sí? Pueden ser fotos, pueden ser pantallazos, pueden ser links de YouTube, pueden ser, ¿qué más hay aquí? Bueno, referencias para poder ubicar el proyecto, colocando su nombre, el título de la obra, los créditos de quienes participaron en la obra, etcétera, ¿sí? Si el respaldo de esa información es muy pesado o no entra dentro del mismo Word, ustedes lo pueden anexar aparte, quemándolo en un CD o en DVD si es que es necesario. Que ya con los años cada vez se ha usado menos esa opción porque la mayoría lo que hace es subir a YouTube cuando hablamos de videos, ¿verdad? Y simplemente colocar el link, el vínculo dentro de sus anexos, ¿sí? Después de esta primera parte, que como les contaba que es igual para todos, porque es básicamente un tema de formato, viene ya el esquema más detallado o las instrucciones más específicas que van a tener que ir aterrizando a sus carreras, ¿sí? Entonces, una de las cosas más importantes a tomar en consideración es esta parte, que está en negritas, ¿sí? Donde se menciona que el trabajo consiste en realizar un recorrido a través de su experiencia profesional que permita destacar trabajos realizados y que aborde tanto buenas y malas experiencias para reflexionar sobre ellas y reconocer fortalezas y debilidades de su formación profesional, así como reconocer áreas de interés para el desarrollo y el crecimiento profesional a futuro de cada uno de ustedes, ¿sí? Entonces, en base a esta instrucción, es que ustedes deben ir buscando qué experiencia, qué momento en sus años de trabajo ha sido tan decisivo o tan importante que les ha llevado a ustedes a un crecimiento en torno sobre todo al conocimiento. Aquí no hablamos o no nos interesa
no calificamos el crecimiento profesional en el sentido de avanzar en cargos, cosa que también podría ser muy relevante para algunos como referencia para este ensayo, pero como nosotros lo que evaluamos es que el análisis que ustedes hacen de las fortalezas y debilidades de esa experiencia es irrelevante si esa experiencia los llevó a un mejor cargo o si es que fue una experiencia que no alcanzaron los objetivos planteados, pero que en cambio les llenó de un aprendizaje profesionales, ¿sí? Entonces lo que vamos a destacar o lo que buscamos en esas experiencias que ustedes vayan a colocar en este ensayo es el aprendizaje, la reflexión, ¿sí? Y no tanto el triunfo o el éxito que se obtuvo a través de ese proyecto particular, ¿ya? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Alguien quiere decir algo, por si acaso? ¿No? Sí, buenas noches. Hola. Yo tenía una pregunta. Estoy entendiendo más o menos que sería como un tipo de ensayo, el escrito que hay que hacer, el de 5 páginas. O sea, no necesariamente es poner la experiencia laboral y describir cada una de ellas, sino me entiendo que es más o menos como un ensayo que uno tiene que redactarlo. Así Exactamente, exactamente. Es como ensayo, ese detalle es importante porque luego en el esquema que voy a explicar, ustedes van a ver que hay preguntas, ¿sí? Pero las preguntas no es porque yo quiero que ustedes coloquen esas preguntas y luego me coloquen respuestas. Las preguntas son una guía para que cuando ustedes estén escribiendo sepan o tengan una mejor claridad de qué es lo que buscamos dentro del ensayo, ¿sí? Entonces las preguntas se van a responder dentro del ensayo sin que necesariamente esté la pregunta pegada ahí, sino que básicamente les sirva a ustedes de guía para saber qué buscamos nosotros al momento de calificar su ensayo, ¿sí? Eso es importantísimo. Esto significa de que podríamos ir directamente a las preguntas y en base a las preguntas observadas podríamos tener un esquema más explícito para poder resumir Exactamente. nuestra poca de... Sí, pero el primer paso sería inicialmente para no excedernos en la cantidad o el límite de páginas que requiere, es tener, digamos que más o menos ya decidido o definido cuáles van a ser las experiencias de las que yo voy a hablar dentro de este ensayo. Porque si nos vamos directamente a las preguntas, cada vez que responda a una pregunta puede surgir un proyecto diferente, pero eso va a requerir dar mucha más explicación de cada proyecto y por lo tanto va a extender mucho el número de páginas del ensayo. Entonces la idea es que ustedes tengan, por ejemplo, 2 experiencias, 3 experiencias, máximo 4, porque de cada una van a tener que describir de qué se trataba, qué hicieron, qué aprendieron, qué rol tenían dentro de esa experiencia, si estaban dirigiendo, si estaban asistiendo, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes se llenan de muchos proyectos, se les va a extender mucho. Y por eso es que lo primero es tratar de tener claro, a ver, dentro de los años que ustedes tienen profesionalmente ejerciendo, cuáles son esos momentos o esos proyectos que han sido más significativos, ¿ya? Y a partir de eso, tratar de ver si esos proyectos escogidos van a ir contestando estas preguntas, que en la mayor parte del tiempo de los casos sí lo hace, porque son preguntas bastante sencillas, ya las vamos a revisar. Ahora, si es que hay algún proyecto que no responde la pregunta, pues habría que buscar otro que sí lo haga, ¿ya? Pero la contestación de las preguntas es crucial para poder validar este trabajo. Los anexos no cuentan dentro de la extensión, ¿verdad? Los anexos es aparte. No, los anexos no cuentan, solamente el contenido del ensayo es el que cuenta dentro de las 5 páginas. No importa los anexos, y de repente los anexos, exacto, podrían llegar a ser 10 páginas más y eso no importa, ¿ya? Lo mismo la bibliografía, si alguien hace citas y necesita colocar sus referencias, es igual, no se incluye dentro de esas 5 páginas la página de bibliografía que ustedes hagan. ¿Ya? Entonces, el esquema guía, que es lo que viene en el cuadro a continuación, ¿sí? Es el que los va a ustedes a ayudar sobre todo, digamos que con
con cosas específicas de cada carrera, porque las preguntas en esta parte particularmente del instructivo es lo que más difiere entre carrera y carrera. La primera parte del instructivo, que ya lo vimos, es básicamente la misma para todos, ¿sí? El criterio general de este examen es que ustedes puedan conectar ideas de manera coherente, de forma que nos permita a nosotros conocer o evidenciar que ustedes manejan el lenguaje y la lógica dentro de la reflexión que hacen para contestar las preguntas referentes a sus proyectos, ¿sí? Obviamente vamos a estar muy atentos de que se respeten reglas ortográficas, gramaticales, que tenga una redacción correcta, que la comprensión lectora sea adecuada para quienes los vamos a revisar, ¿sí? Entonces hay que ser cuidadosos con esos detalles antes de la entrega, porque si hay muchos errores en ese sentido, como yo le decía al grupo anterior que hizo este examen, a diferencia de los otros exámenes, aquí no existe la reprobatoria, porque yo no te puedo reprobar por contarme tu experiencia profesional, pero sí hay parámetros que que determinan el hecho de si yo puedo aprobar eso o lo tengo que mandar a repetir. Y entonces, en la medida en que la calidad de ese trabajo sea deficiente, yo lo mando a repetir, y eso puede, digamos que, o darse varias veces, en el sentido de que si inicialmente no se están contestando todas las preguntas, no se respeta el formato, se manda a repetir hasta que el estudiante llega a la calidad adecuada. Muy pocas personas lo repiten muchas veces, por así decirlo, pero se han dado casos y por eso se los comento. Y esos casos se dan muchas veces por dejarlo a última hora. Es decir, que 1 o 2 días antes están tratando de escribir, entonces entregan, digamos que un borrador, cuando en realidad lo que ya deberían entregar es un trabajo final, y entonces pues ahí requiere este tipo de dinámica en donde se ve como una reprobatoria, en el sentido de que ustedes van a tener que volver a realizar el trabajo hasta que cumpla la calidad requerida, ¿sí? Entonces, eso se los cuento para que estén súper atentos a esos detalles y no lo dejen para el final, porque puede sonar algo bastante sencillo de hacer, pero sí nos fijamos mucho en el rigor de esos detalles, ¿sí? Las ideas, reflexiones y evaluaciones de sus productos o proyectos deberán ser sustentadas, lo que les contaba hace un rato, en descripciones específicas de esos productos. Es decir, por cada proyecto o producto que ustedes utilicen de referencia para contestar esas preguntas, siempre tienen que recordar que tienen que explicar de qué se trataba eso, porque la única forma de entender la reflexión que ustedes hagan es teniendo la referencia de qué se trataba, ¿sí? Entonces, todo el tiempo este trabajo se va a mover en 2 aristas principales, lo que describen y lo que reflexionan. Y esto tiene que estar presente siempre. Entonces, y siempre deben empezar por la descripción de qué se trataba este proyecto, de qué se trataba este producto, qué fue lo que me pidieron, qué quería el cliente, cuáles eran esas características, qué desarrollé yo, cómo trabajé con mi equipo, etcétera, etcétera, para luego poder decir qué fue lo más enriquecedor de esa experiencia. El punto 2 es que las valoraciones o propuestas de cambios deberán ser explícitas y sustentadas. Por ejemplo, no decir simplemente no hubo coherencia entre el grupo objetivo y el producto, sino explicar por qué creen ustedes que no existió esa coherencia, ¿sí? Porque había unas características de este tipo en el producto que ya reflexionando y ustedes analizando, ven que no hay match o que no eran las adecuadas para el público al que se estaba dirigiendo, ¿sí? Eso es importantísimo también, porque esa es como la clave de este examen y de la contestación a las preguntas de reflexión, ¿sí? La idea no es una contestación rápida o a estas preguntas que vamos a ver más adelante, sino, como les decía, insisto, en una reflexión argumentada y basada en esa descripción previa que ustedes van a hacer de esas participaciones, de esos proyectos, de esos productos que han desarrollado, ¿sí?
del lado de acá, ¿verdad? Porque en el lado izquierdo dice criterio, en el lado derecho dice qué debe hacer el alumno, ¿sí? El criterio que se coloca en el lado izquierdo es como quien dice el esquema general de lo que se busca. Y a la derecha que dice qué debe hacer el alumno, nos referimos específicamente a una guía, digamos, ya más puntual de lo que ustedes deben hacer o cumplir dentro de este mismo criterio. Entonces aquí hay otros detalles a considerar, como que los argumentos vayan en coherencia con las reflexiones, no haya presencia de plagio, si es que hay referentes, ¿no? Como les decía, algunos probablemente en algún momento quizás quieran citar para hablar o dar una definición teórica de algún concepto, es importante que reconozcan esa fuente siempre. En cuanto a la estructura, se recomienda, y esto sí es una recomendación para quienes tienen más dificultad de escritura, ¿sí? Que no se maneje al estilo de oraciones de no más de 3 líneas, hacer uso correcto de la puntuación para ayudar a la comprensión de las ideas, que las ideas estén conectadas entre sí, que les puede sonar un poco obvio, pero al momento de escribir, sobre todo si lo hacemos de manera apresurada, nos saltamos o no nos damos cuenta de esos detalles. Por eso hago énfasis en hacer este examen con algo de antelación, ¿sí? No es un examen que les va a tomar mucho tiempo si es que ustedes tienen claro cuáles son las ideas o los proyectos que quieren hacer referencia, pero sí es importante que ustedes tengan o terminen un borrador, hagan una revisión, relean, corrijan, vean la ortografía, etcétera, etcétera, y aquellos detalles antes de su entrega. Y por eso hago énfasis en que se den un poco más de tiempito para hacerlo, para que no tengan que repetir por errores de forma, ¿no? Y bueno, ya las faltas ortográficas las mencionamos. Entonces, la siguiente parte, que son ya las preguntas mucho más puntuales, son las que yo les decía que van a cambiar, ¿sí? Es la parte de la estructura del trabajo o del ensayo que va a aterrizar a cada una de sus carreras. Y con este ejemplo vamos a ver que muchas hacen referencia a la producción audiovisual, porque estamos viendo el examen o el modelo de la carrera de producción audiovisual, ¿sí? Este esquema además hace una sugerencia del orden o la forma en que pueden ir desarrolladas las ideas dentro del examen, pero no necesariamente nos fijamos en que esta estructura sea rígida. Es decir, si ustedes no siguen específicamente este orden, eso no va a afectar su calificación. ¿Qué va a afectar su calificación? Si es que no me están contestando todas las preguntas, ¿sí? Si para su estilo de redacción ustedes prefieren cambiar un poco el orden, siempre y cuando se mantenga la coherencia y el entendimiento, no hay ningún problema, ¿sí? Pero este es como el esquema básico que ustedes pueden utilizar si es que quieren por así decirlo, hacerlo de una manera más sencilla. O si es que la redacción de ensayos no es su fuerte. ¿Ya? Una pregunta. Sí. Aquí estoy viendo la estructura y la forma. En mi carrera, que es comunicación, entonces dice, en cuanto al estilo, maneja oraciones de no más de 3 líneas. O sea, yo en 3 líneas tengo que ir contando proyecto por proyecto, de pronto lo que he hecho, lo que he trabajado, lo más importante, lo más relevante. No, en realidad Estas 3 como... líneas se hacen la reflexión ahí mismo. No. Eso es lo que le decía, que es una sugerencia, ¿sí? Hace un ratito. Ya. El tema de no más de 3 líneas es simplemente una referencia para cuando tú redactes una oración. No cuando redactes sobre tu proyecto ni sobre tu reflexión. Tu reflexión puede ser un párrafo entero
y ese párrafo puede tener 15 líneas, ¿sí? Pero ese párrafo debería estar compuesto por varias oraciones, ¿ya? Y esas oraciones promedio no deberían ser más largas de 3 líneas. ¿Qué es lo que estamos buscando aquí o cuál es la recomendación que te estamos dando con esta guía? Y es que a veces, y me incluyo en eso, cuando escribimos, hacemos una oración tan larga que es un párrafo al mismo tiempo, ¿sí? Y eso es un mal hábito de escritura, ¿sí? Las oraciones, por eso tratamos aquí de recomendar que se mantengan un poco más cortas para que tus párrafos, indistintamente del tamaño que lleguen a tener, estén compuestos por varias oraciones, ¿sí? Porque eso facilita el entendimiento del lector, ¿ya? ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta aquí? Ok, entonces continúo. Como les decía, la siguiente parte es una sugerencia de cómo podría ser el esquema de la redacción de este ensayo, y por eso es que aquí vemos la palabra introducción, ¿sí? Porque nuestra sugerencia es que el primer párrafo introductorio, ustedes los dediquen a hablar de esos proyectos profesionales que son los que van a describir y en base a los que van a reflexionar más adelante, ¿sí? Y insisto, es una sugerencia porque algunos tienen mayores habilidades de reacción, por ejemplo, por el mismo asunto de las carreras, ¿no? Los periodistas tienen una habilidad distinta y una experiencia mayor en torno a la reacción y pueden saltarse este esquema y hacerlo de otra forma, igual hacerlo muy bien. Pero hay otros perfiles que la redacción no es el fuerte, entonces nosotros hemos generado esta sugerencia de esquema para que se facilite también la forma de desarrollar este trabajo, ¿sí? Entonces en la introducción se sugiere que se coloquen los dos proyectos profesionales de manera resumida y es importante que esos proyectos que ustedes escojan sean los de mayor reto y complejidad dentro de su experiencia profesional, ¿sí? La idea en la introducción es que ustedes los describan de manera corta, ¿sí? Y de manera resumida, para nosotros tener una idea de qué se va a tratar este ensayo, ¿sí? Y luego incluir ahí la respuesta a la pregunta que está en el punto 2, que es por qué los considera particularmente importantes desde el punto de vista de su trayectoria profesional, ¿sí? A partir de ahí empieza como el desarrollo en detalle de las preguntas o del esquema o de la información, ¿sí? Hay dos aspectos siempre en todas las carreras principales. Y en la mayor parte de las carreras es muy parecido. En este de producción audiovisual, ¿sí? Digamos que el primer detalle que pide es la planificación y gestión de proyectos audiovisuales, ¿sí? Y la segunda parte tiene que ver con el manejo de la coherencia entre el contenido, el grupo objetivo, la estética, el género y la funcionalidad de ese producto o de ese proyecto. Como les decía, en la mayoría de las carreras pide algo muy similar, solo que aterrizado a su carrera. Por ejemplo, a los de comunicación les va a pedir describir y reflexionar sobre el proceso de planificación y gestión de proyectos de comunicación o de eventos. Y acá también les va a pedir cómo manejaron la coherencia entre a quién dirigían esa comunicación, y las herramientas que utilizaron para desarrollarlo. En artes escénicas, lo mismo. Acá les va a pedir que describan o que hablen de un proceso de planificación y gestión de un proyecto de artes escénicas, ¿sí? Y acá que expliquen cómo se manejó la coherencia, ¿verdad?, de esas características de contenido, de estética, de género, para el público a quienes dirigían ese proyecto particular. Esas dos Es cosas. más o menos, claro, es más o menos conceptualizar el proyecto, desarrollarlo y buscar el grupo objetivo.
que es Sí, a dónde fue apuntado eso. Y el target que exacto. se pudo manejar y todo eso. Exactamente. Aquí entra un detalle importante que yo les decía, y es que a veces los proyectos, sobre todo cuando recién empezamos nuestra trayectoria profesional, no siempre los consideramos exitosos porque tal vez planificamos de una forma, pensamos que nuestro grupo objetivo era una determinada manera y al final no lo logramos, ¿sí? Pero acá no vamos a calificar el hecho de si se logró o no se logró, porque tal vez al no lograrlo, ustedes en este segundo punto que tiene que ver con la coherencia, al no lograrlo, ¿sí? Obtuvieron un aprendizaje muy significativo que hizo que de ahí en adelante ustedes tomen en consideración muchísimas características para poder apuntar correctamente a futuro con sus otros proyectos al grupo objetivo adecuado. Entonces, por eso arriba yo les insistía en que cuando nosotros hablamos de proyectos importantes, no necesariamente nos referimos a los más exitosos, ¿sí? Ok, entonces, en el segundo punto, después de la introducción, siempre vamos a referirnos a planificación y gestión de proyectos referentes a las carreras que están cursando, ¿sí? En este ejemplo de producción audiovisual, por ejemplo, nos están aterrizando, por ejemplo, el destacar las herramientas audiovisuales que se usaron, ¿sí? Las propuestas creativas que se desarrollaron para ese proyecto, y entre las listas de las cosas que se pudieron haber incluido o trabajado dentro de ese proyecto, tiene fotografía, software de postproducción, edición. Siempre en todas las instrucciones de todas las carreras hay este tipo de información para que uno, en base a su experiencia, pueda ir recordando o reflexionando de dónde me puedo agarrar, ¿no? Y como les decía, siempre es importante tomar en consideración estas dos cosas porque van a ir de la mano. Al hablar o al describir sobre esos procesos de planificación y gestión, siempre recuerden que tienen que tener el ámbito descriptivo, es decir, que explican el proyecto, el paso a paso del proceso de planificación que hicieron, del desarrollo, la distribución del producto, ¿verdad? Y las herramientas que utilizaron para desarrollarlo, para luego poder reflexionar sobre qué fue lo más satisfactorio de esa experiencia y qué cambios, reflexionando ya con los años de experiencia que ustedes han adquirido, qué cambios o qué mejoras le podrían hacer a ese trabajo, viéndolo en perspectiva. El segundo punto, como les decía, siempre tiene que ver con la coherencia, porque si hay algo que en Casa Grande nosotros hacemos mucho énfasis, es en manejar mucho ese tema de coherencia, de saber siempre a quién me dirijo y cómo desde mi carrera de comunicador, dentro de las distintas aristas que existen de comunicación, puedo tener un mejor acercamiento a mi target o a mi grupo objetivo. Entonces es importante que ustedes desde aquí tengan claro si eso ya lo manejan, lo han logrado, ¿verdad? En sus experiencias previas, o si falta todavía trabajar, desarrollar, y eso también se obtiene a través de la reflexión. Entonces, como les decía, acá la siguiente punto o la siguiente arista, que podría ser un siguiente párrafo, porque si se fijan, aquí está introducción, este podría ser segundo párrafo, este podría ser tercer párrafo, o de aquí podría haber dos párrafos, uno descriptivo y uno de reflexión, y acá uno descriptivo y reflexión. Aquí lo importante es describir cuál era el contenido, cuál era el grupo objetivo, cuál fue la línea estética escogida, cuál fue el género, si es que se da el caso, y la funcionalidad de esa propuesta, para luego poder reflexionar cuál fue el nivel de coherencia logrado, ¿sí? ¿Y por qué? Eso es importantísimo destacar, que en el ámbito de reflexión de estas preguntas, lo que más da peso es contestar los porqués. Entonces no se lo salten, no
no crean que se pueden hacer como contestaciones rápidas porque no es lo que buscamos, ¿sí? Lo que buscamos es la reflexión sobre esos trabajos realizados, ¿sí? Y lo mismo, ¿qué fue lo más satisfactorio? ¿Qué fue lo que ustedes creen que podrían haber mejorado? ¿En qué se fundamenta esa decisión de cambiar o de mejorar algún aspecto? Se cierra con una conclusión que es importantísima tomarla en cuenta porque es parte o es el cierre que da sentido a la instrucción inicial, y es que ustedes en la conclusión, más allá de la reflexión general que quieran hacer del aprendizaje y las vivencias que están hablando dentro del ensayo, es importante para nosotros que nos contesten las siguientes preguntas. ¿Qué habilidades consideran que son las que más han desarrollado en su carrera profesional? Por ejemplo, aquí cuando estamos hablando de producción audiovisual, hay algunos que se desarrollan más en el ámbito tecnológico o de herramientas, ¿verdad? De software. Y habemos otros, y digo habemos porque yo soy producción audiovisual y multimedia, que nos fuimos más por la rama de la comunicación desde la perspectiva más teórica y desde la investigación. Todos seguimos siendo de la misma carrera, pero algunos nos hemos desarrollado más en ciertas habilidades específicas. Entonces, la idea es que ustedes puedan reconocer eso y lo contesten aquí. Y que también puedan hacer una proyección a futuro de qué habilidades quisieran seguir desarrollando. La carrera de profesionalizantes es una carrera bastante corta. No sé ahorita cómo lo maneja Mariluz, si este examen lo están haciendo más hacia el inicio o hacia el final de esa carrera, pero más allá de eso, en mi experiencia y los años que estuve de coordinadora, es que realmente esto que ustedes hacen se termina en un abrir y cerrar de ojos. Lo más difícil es tomar la decisión, pero una vez que estás adentro no puedes creerlo. Cuando ya estás parado en la grabación, lo rápido que se te fue el tiempo, ¿sí? Y es importante para nosotros que ustedes sepan que el tema del desarrollo de esas habilidades, de sus carreras, de sus talentos, de sus conocimientos, no termina aquí en el momento en que ustedes se gradúan, sino que son cosas que pueden seguir trabajando, y nos encantaría que se planteen dentro de este ensayo a futuro qué otras cosas también quisieran aprender y desarrollar. Y bueno, ¿y por qué consideran importantes esas habilidades para sus carreras actuales, ¿no? Luego de eso, lo que viene son las sugerencias o el esquema de cómo presentar anexos. No todo el mundo va a colocar anexos. Eso sí, les doy ese avance, porque a veces sí creen que es como una obligación el anexo. No, el anexo, si es que yo tengo la evidencia, la foto, etcétera, etcétera, el artículo de revista, de periódico, etcétera, de la participación o el trabajo realizado, lo coloco, pero no se trata de que ustedes, por así decirlo, se vuelvan locos otra vez como fue en el inicio cuando estaban por ingresar a la universidad tratando de recopilar todas esas evidencias, ¿sí? Pero en todo caso, los anexos con qué se construyen, con la bibliografía, si es que ustedes han utilizado citas, y productos relevantes a ese portafolio que pueden ser, como ya les decía, videos, links, fotos, etcétera. Si ustedes hacen referencia a algún producto, hay información que ustedes deben colocar para tener claro cuál es esa referencia, y eso es lo que dice aquí. Por ejemplo, cada producto debe tener año de realización, tipo de producción, nombre, tipo de participación, la función que cumplían ustedes en ese contexto. Si es que se hizo en un contexto institucional, empresarial, organizacional, es decir, por ejemplo, si fue para un cliente, cuál fue ese cliente, y una breve descripción de qué se trataba, ¿sí? ¿Qué cosas pueden ir en ese anexo? Aquí está una lista, como ya les decía, bocetos, sinopsis, escaletas, fotografías, planes de marketing, planes de relaciones públicas, campañas,
artículos de revistas, entrevistas en programas de televisión, etcétera, ¿sí? Cualquier cosa que ustedes crean que evidencia su participación en ese proyecto es bienvenido aquí. Y básicamente eso es todo, chicos. No sé si tienen más preguntas. Como les decía, ya cuando ustedes los descarguen, esto principalmente va a cambiar y va a aterrizar a cada una de sus carreras, que es el contenido detallado de las preguntas que tiene que contestar el ensayo, pero que en esquema general es muy similar entre todas las carreras. Hola, buenas noches. Naomi, una consulta. Ahorita estoy revisando el módulo y en la carrera de marketing, que es la carrera que yo estoy estudiando, solamente aparece el sube aquí examen de marketing. Y más abajo en multimedia y producción audiovisual está un archivo de Word que dice examen de portafolio marketing. Supongo que ese es el archivo que nos estás enseñando el ejemplo Voy acá. a revisar, disculpa Adriana, si es que hay un error, pero obviamente el que diga marketing es el tuyo. Ya voy a revisar el Moodle, no puedo ahorita cambiar la pantalla, pero cuando deje de grabar lo reviso, ¿sí? Ya, perfecto. Sí, justo te iba a decir que eso te lo contesta Marilu porque ella es la que maneja el aula virtual, ¿sí? Entonces tal vez ahí puede ser que haya un error porque hay tantos archivos de tantas carreras distintas que a veces se suben de manera equivocada. Yo lo corrijo apenas termine de grabar esto para que les quede la información enseguida. Perfecto. ¿Alguien más quisiera hacer una consulta? En cuanto a contratos de la parte pública, en este caso que he tenido, el anexo que se puede servir también es la culminación del contrato, ¿no? Que se puede anexar. Sí, sí, deja ver si me acuerdo. Bueno, en otros casos, en años anteriores también nos han puesto fotos, sí, tal vez, No, mucho más allá de eso, mucho más allá de eso, porque cuando tú tienes, no sé específicamente, ahorita se me vino ya la nebulosa, pero hay un nombre donde contiene pues la terminación del contrato público y te lo dan. Entonces, es el finiquito, ¿no? Entonces, eso se lo puede anexar, porque ahí especifica, obviamente, si llegaste o no al grupo objetivo, cuánto, claro, cuantitativamente, claro. cuándo llegaste, todo. Eso era. Sí, 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 claro. Sí, sí lo puedes colocar. Angie creo que tiene una pregunta. Sí, buenas noches con todos. La pregunta era cuáles son los límites de fechas para poder hacer el trabajo. Angie, ya especifiqué en el chat porque me hacían la pregunta el 27 de noviembre. Tienen alrededor de 2 meses para realizar eso. Sí, normalmente tienen de 1 mes a 2 meses para hacerlo, pero realmente es un trabajo que poniéndole cabeza lo terminas en 1 o 2 semanas máximo. Es lo que yo siempre les recomiendo a los alumnos, o sea, no esperen al siguiente mes o no esperen a última hora, porque ahí es cuando las cosas se entregan en baja calidad y hay que mandarlas a repetir. Más bien, mientras más pronto ustedes puedan trabajarlo, es mucho mejor porque van a tener una calidad de trabajo mucho mayor y menos estrés al final del día para esta entrega, porque a veces también luego se traslapa con otros exámenes. Entonces, ahí digamos que ahí es cuando se complica todo, ¿sí? Cuando ya se traslapa con otros trabajos. Entonces, sí, mi recomendación es que dedicándole un fin de semana, arman un borrador y de ahí le dedican unos cuantos días a releerlo y a corregirlo y ya está. Esto significa, Naomi, perdón que esté un ratito, esto significa, Naomi, que ustedes no van a tener otra intervención con nosotros. Esta es la única. No van a cambiar los parámetros ni nada. No, eso no cambia para nada. Este examen ha cambiado, pero por cuestiones de cambios de malla de carreras, pero nunca digamos, por otro tema. Entonces, ahorita
cambiarlo es imposible, porque además es como para que tengas de referencia, ¿no? Este es el instructivo, pero lo que luego yo califico, lo que me fijo, es, digamos que esta es mi guía. Toda esta lista que tú ves aquí son las materias que se validan a partir de estos contenidos que ustedes desarrollan. Entonces, para mí, cambiar un detalle de una pregunta, de una cosa, digamos que me complica toda esta lista. Entonces, no es tan sencillo, es algo que ya está trabajado y recontra que revisado para que haga correspondencia con esas materias que tú estás validando por tu experiencia profesional. Entonces, por ese lado no te preocupes, que no se va a cambiar. Perdón, discúlpeme. Ah. Dale. Una cosita, a ver, usted, según lo que tengo entendido o he entendido, son 5 páginas que tenemos que transcribir con los productos, como ustedes le llaman, la trayectoria que hemos tenido dentro del campo en el que nos desenvolvemos. Ya, y lo que yo quiero saber, por ejemplo, en los anexos, ya, por ejemplo, si yo tengo fotos de lo que estoy narrando, tengo que hacer en ese video una subcarpeta de cada producto, por decirlo así, para que ustedes lo puedan entender. No, por eso es que cuando está el instructivo al final, justamente acerca de los anexos, te dice que cada producto tiene que tener estos datos. Porque de esa forma, cuando tú me pones la foto o me pones el link, yo sé claramente a qué te refieres y con qué hacer match de tus descripciones dentro del ensayo. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Sí. Uh-huh. O Entonces sea, no ya es le que digo, tienes que ya, hacer carpetas. Con que tú tengas esta información de referencia bien colocada es suficiente por cada uno ya. de esos proyectos, y de ahí me puedes colocar los anexos. En todo caso, se haría, por ejemplo, en la narración que yo hago, hacerlos en el mismo orden, van a ir los anexos. O sea, por ejemplo, si empecé en Revista La Onda, voy a hablar de Revista La Onda y va el anexo de Revista La Onda. Algo así, más o menos. Sí, Si luego, solo que no va dentro del contenido redactado. exacto, eso sí Ajá, entiendo. va al Que va, final. pero lo puedo hacer en el mismo orden, por eso le estoy diciendo. Exacto, sí. Ya, perfecto, gracias. Naomi, tres estudiantes han alzado la mano. Empezamos por Isabel, de ahí sigue Derek y de ahí sigue Hugo. En cuanto a la pregunta de Hugo, de tutor, esta es tu tutoría, Hugo. Tienes que aprovechar y preguntar todo lo que por ahora se te ocurra. Supongo que si tienen una pregunta que surja luego de esto y que sea realmente, que surja, que no la explica la rúbrica que ustedes pueden consultar, podrían consultar, pero vía correo a Naomi Núñez, que yo les puedo facilitar el correo de ella, es nnuñez@casagrande.edu.es, pero justo hacemos esta reunión para que ustedes aprovechen el encuentro y hagan las preguntas. A ver, la dejo a Isabel para que haga la consulta, así que todavía la tiene. Hola a todos, buenas noches, Marilú, Naomi. Mi pregunta era sobre la cantidad de proyectos sobre los que vamos a hablar en el ensayo. Me parece que Naomi mencionó que nos centráramos en 4 proyectos principales, que esa era su recomendación. Y luego más abajo dice presentación de los proyectos a ser analizados en la introducción, y dice elija 2 proyectos profesionales que haya desarrollado o participado que considere de mayor reto y complejidad. ¿Se refiere a los proyectos de los que vamos a hablar en el ensayo, o aparte a 2 proyectos que elijamos aparte en los que vamos a señalar el mayor reto y complejidad? No, es una misma cosa. O sea, Ya. yo en el ejemplo, cuando inicié, les decía que podían ser hasta 4, ¿sí? Pero la recomendación es 2. Lo que pasa es que eso es relativo a tus años de experiencia. Yo siempre, cuando me hacen esa pregunta, les cuento la historia de que cuando empezamos profesionalizantes, tuvimos alumnos que con un proyecto podían explicarlo todo, pero porque ese proyecto era la creación de un canal.
¿ya? Entonces, y claro, eran personas que tenían 20, 25 años de experiencia en el campo laboral o más, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que hay personas que entran con 7 años, con 8 años, con 10 años, y no siempre tienen tal vez esos megaproyectos con los que pueden explicar o contestar a todas las preguntas. Yo les decía 4 como una referencia de tal vez el máximo, ¿verdad? Que ustedes podrían utilizar, porque ya como que más de eso sería, les contaba que como tienes que describir cada uno, entonces como que se te extendería demasiado. Pero en promedio, 2 proyectos es lo que la mayoría usa y lo que ha funcionado bastante bien a todas las carreras y a casi todos los años de trayectoria, ¿sí? La idea, como les decía, o lo que dice la introducción, es que sean los más significativos, pero si entre esos 2 escogidos no puedes contestar todas las preguntas y necesitas utilizar 1 o 2 más, también lo puedes hacer. Ok, a las preguntas te refieres a lo que está dentro del en lo instructivo, que son preguntas, pues, ¿no? Sí, a las preguntas que están aquí. Ámbito descriptivo, ámbito de Ya, reflexión. o sea, pero esas preguntas están ahí a manera de contenido que tiene que estar dentro del ensayo, ¿correcto? Correcto. Ok. Ok, gracias. Esa era la De pregunta. nada. Derek, no sé si todavía tiene una pregunta. Sí, buenas noches con todos. Quería hacerle una consulta respecto a la fecha de entrega. Si bien es cierto, está claro que es el 27. Sin embargo, si existen personas que lo logran hacer durante las 3 primeras semanas y lo suben, ¿va a haber una calificación previa o las calificaciones se van a dar posterior al 27? Las calificaciones son, digamos que a todos al mismo tiempo. ¿Qué es lo que yo sí ofrezco a mis alumnos cuando hacen este examen? Es, si es que tienes dudas o alguna dificultad importante en el desarrollo, yo lo puedo revisar como borrador hasta una vez, siempre y cuando me llegue al correo y con anticipación. ¿A qué me refiero con anticipación? Y por eso les insisto mucho en el tema de hacerlo con tiempo. Porque sucede que el alumno en la experiencia que tenemos con estos exámenes es que lo deja para el final, y entonces resulta que cuando tú ofreces hacer una revisión de un borrador, todos te llegan 3 días, todos los borradores te llegan 3 días antes de la entrega, y como son trabajos individuales y la corte de ustedes, ahorita no tengo la cantidad de personas que son, pero hay cortes de 20, hay cortes de 10, han habido hasta cortes de 60 alumnos, es imposible leer tantos borradores, ¿sí? Entonces yo siempre les insisto, si es que quieren una revisión previa, no hay ningún problema, pero hagan el examen con tiempo, porque si llega a última hora, 1 o 2 días antes, y llegan 10 a revisar, yo no me puedo comprometer a poder revisarlos y darles un feedback en un tiempo correcto para que ustedes después de eso puedan corregir y entregar en la fecha correcta, ¿sí? Entonces, tomen en consideración eso si es que van a mandarme sus borradores, ¿sí? Lo otro que iba a decir respecto a las preguntas o lo que decían de tutoría, como bien decía Marilu, cualquier pregunta que ustedes me necesiten o requieran o duda en torno al examen, me pueden hacer llegar al correo. Yo la puse ahorita mi correo en el chat y yo les contesto por esa vía sin ningún problema para guiarlos. Cristian creo que tiene una pregunta más. Sí, una pregunta. A ver, un ejemplo, por ejemplo, yo trabajo en la prefectura del Guayas y también tengo mi empresa de promoción artística, de manejo artístico. ¿Cómo puedo hacer? O sea, esto me refiero al hilo conductor de la narración que voy a hacer, o sea, de lo que tengo que escribir, porque voy a citar los productos, pero, por ejemplo, se han dado al mismo momento. O sea, he hecho, por ejemplo, grandes campañas para la prefectura del Guayas, como por ejemplo, dentro de mi empresa he trabajado
para Punto Rojo por 7 años como relacionista público de los premios Disco Rojo y que trae todos los años artistas internacionales como Chino y Nacho, como Mike Bahía, o sea, ¿cómo los podría relatar ahí? O sea, en el orden, a eso me refiero. Si han sido prácticamente al mismo tiempo que he trabajado en la prefectura, estoy trabajando mi proyecto empresarial. No, yo no creo que te genera eso gran conflicto, porque digamos que no nos estamos fijando en una línea de tiempo, por así decirlo. Lo que nos interesa es la reflexión que haces de esas experiencias. Entonces, si es que tú paralelamente estás trabajando en 2 cosas o 2 proyectos distintos, no importa, o sea, porque acá no nos estamos fijando en que si el uno fue en junio de 2020 y el de acá fue en junio, entonces no, o sea, no es algo que... Era por eso mi pregunta, porque por ejemplo hay cuestiones que para mí se han sido de gran impacto y de gran aprendizaje, y otra cosa era, por ejemplo, hace un momento la compañera habló algo de la conclusión, o sea, ¿esta conclusión va al final del texto o de la narración, o es una conclusión o una reflexión de cada proyecto que hemos narrado? No, lo que te dice aquí como conclusión, sí debería ser la conclusión final de todo el ensayo, ¿sí? Perfecto. Lo que es la reflexión o el ámbito reflexión es lo que debería ir como contenido del ensayo, de cada una de esas experiencias, pero la conclusión sí, claro que la podrías hacer como tú indicas, pero lo que nos interesa acá es que haya un cierre, ¿no?, de toda esta experiencia, que también tenga una característica de reflexión y que los ayude a ustedes a identificar qué habilidades han adquirido principalmente a través de estas experiencias y qué habilidades no se han adquirido y que todavía están por desarrollarse de aquí en adelante. Ya, ok, es como que cada producto que aprendí. Exacto, exacto. Y ya al final, la conclusión, responder esas 3 preguntas. Exactamente. Perfecto, ya, muchas gracias. De nada. Isabel, sí. Hola, nuevamente, Naomi, una pregunta más. Estaba revisando justamente ahorita el instructivo y aquí hay un listado de materias que se validan. Ya, este ensayo tiene el objetivo de validar todas estas materias. ¿Es posible que el ensayo no las valide todas? No, si es que no valida todas, básicamente se devuelve y lo corriges y lo completas hasta que validas todas. Porque si no las tienes todas validadas, no te puedes graduar. No se te puede entregar un título. Entonces, no existe esa opción de que yo te diga sí, pero solo se validó como quien dice la primera parte. No, es todas. Ya, comprendo. O es todas o todas. Ya, sí. Para saberlo también, gracias. Sí. Una consultita respecto a lo que acaba de decir sobre lo de que se vuelve a hacer el trabajo hasta que ya esté todo listo. ¿Eso afectaría en el tema de la nota? Realmente lo que afecta el tema de la nota es la calidad de tu reflexión y tu redacción. Si digamos que tú lo repites 3 veces, pero esa reflexión sigue siendo súper superficial, no vas a tener una buena nota aunque lo hayas repetido 3 veces, porque ya ha pasado. Y si es que lo repites una vez, pero realmente le metes cabeza y reflexión y profundizas en ese aprendizaje y en las contestaciones a las preguntas que se te colocan, vas a tener una buena nota porque la calidad del contenido es buena. Entonces, la nota no va a tener tanto que ver con cuántas veces lo repetiste, sino con cuál es la calidad de tu contenido. Ok, ya, una consulta más, la última. Cuando hablaba del tema del audiovisual que hay que presentar, ¿no?, en un disco, ¿eso de qué manera o cuál debería ser el contenido de ese audiovisual? O sea, ¿tiene que ir quizás con alguna redacción de fondo, con imágenes, con tomas? ¿Podría ser como, no sé, un tipo resumen de todo el trabajo, un resumen máximo cuánto tiempo puede tener el producto que se va a presentar en el disco?
Mira, ahí no hay parámetros porque simplemente lo que se busca es que exista o deje una evidencia de esa participación, ¿sí? Entonces, si es así y tú ya tienes un reel, por ejemplo, de tu trayectoria, puede ser ese reel. Y si en ese reel corresponde que están estos proyectos de los que tú estás hablando, eso es suficiente. No tienes por qué hacer otro, no tienes por qué volver a editar un video, etcétera. Si es una escena o me invento, hay una escena particular en la que alguien actuó y que es importantísima dentro de tu carrera porque te ha hecho aprender y reflexionar mucho y la mencionas mucho en el ensayo, entonces es relevante que coloques esa escena, ¿sí? Y no necesariamente todo el capítulo o todo la serie, qué sé yo, ¿me entiendes? Entonces, eso no hay como que un parámetro que yo te digo tiene que ser de 1 minuto o tiene que ser de 3 minutos y tiene que tener tantas escenas o tiene que tener tantas evidencias. En realidad va a definirse de acuerdo a lo que tú explicas de tu experiencia y lo que te aportó. Entonces, los anexos deberían responder a eso más que a otros parámetros como los tiempos o si lo pones en un disco o si lo subes en YouTube o lo mandas por Dropbox. O sea, eso es como ya más abierto. Ok, gracias. Necesariamente, no es necesario que tiene que ir en el disco, puede ser digital, o sea, a través de Drive o algo, no físicamente. Correcto, lo importante es que, o sea, que la universidad tenga acceso a ese respaldo físico para dejarlo en archivo junto con tu portafolio. Si lo recibe en pendrive, en DVD, en CD, por Dropbox, etcétera, ya eso no es tan importante, por así decirlo. Lo importante es que lo reciba. ¿Algo más? Aprovechen ahora. Si alguien más tiene una pregunta, aprovechen. Bueno, entendemos entonces que al menos ya en este primer vistazo, que es el más importante y que tienen más claro el pedido, chicos. Entonces, les agradecemos por estar. Derek, ok. ¿Derek levantó la mano o era la misma pregunta? No. Tengo una última pregunta. Okay. Esta es nuestra segunda validación. Aparte de estas, ¿cuántas nos quedan pendientes? Eso a la te corte lo de 15. puedo contestar. Si quieres me lo preguntas por correo, yo encantada te hago un detalle de lo que les falta, ¿ya? Si eres Ya, ok, gracias. Gracias. Ok, gracias. Buenas noches, muchas gracias por la explicación. Quería saber, este documento de examen portafolio audiovisual, ¿lo enviaron o porque no lo veo en mi correo? Está en Moodle. Katy, en Moodle tú tienes una... Es que ya entré, discúlpame. No hay problema. Yo al final, luego de terminar esta grabación, les puedo enseñar rapidito, pero ya la mayoría lo ha ubicado. Lo encuentras en Moodle en un ítem que dice justo validación de portafolio. Está el nombre de la profesora, que es Naomi Núñez, que les explicó, y está por carreras, aunque parece que hay un errorcito que tengo que corregir de marketing, pero igual hoy día mismo lo soluciono, ¿ok? Muchas gracias. Listo, chicos, ya saben, cualquier cosa me pueden escribir a mi correo si es que surgen dudas a partir de ya cuando ustedes empiecen a trabajar. Lo puse en el chat, nnunes@casagrande.edu.es. Bueno, adultos, jóvenes, chicos, gracias. Gracias, Marilu, gracias por conectarse. Vamos a finalizar la grabación.